Buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video veremos el tema funciones y para comenzar debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, en que una función es simplemente una relación entre los elementos de dos conjuntos. Y segundo, en que una función siempre trata de reflejar lo que sucede en la vida real. Entonces, si ustedes ven algo que no podría suceder en la vida real, entonces no es una función. Por ejemplo, si ustedes van a un restaurante, tendríamos un primer conjunto de datos, que sería el conjunto de platos peruanos. Por ejemplo, ceviche, lomo saltado, ají de gallina, causa limeña. Ahora, el segundo conjunto sería el conjunto de los precios. 20 soles, 17 soles, 15 soles. Entonces habíamos dicho que una función es una relación entre los elementos de dos conjuntos, o sea, estos elementos con estos elementos. Entonces simplemente vamos a relacionar a cada elemento, a cada plato peruano, su respectivo precio. Por ejemplo, el ceviche puede costar en un restaurante 20 soles, el lomo saltado también 20 soles. Eso sí puede suceder en la vida real. Dos platos pueden tener el mismo precio. El ají de gallina puede costar 17 soles y la causa limeña 15 soles. Entonces, esto sería una función. Los platos peruanos y sus precios. Aquí podríamos decir que estamos en una función en donde el precio depende del plato que ustedes vayan a elegir. Y algo más que representa a una función o que podríamos identificar a una función es que cuando hablamos de función estamos hablando también de una dependencia. Decir el precio en función del plato es también decir el precio depende del plato. O sea, un sinónimo de función sería depende de. El precio depende del plato que ustedes vayan a elegir. Pero no lo vamos a representar solo así. Para poder usarlo matemáticamente, lo vamos a representar mediante un par ordenado. Y para eso recuerden por este lado que un par ordenado tiene esta forma. Se le llama par ordenado porque hay un par de datos y están ordenados. El primero sería el primer componente y el segundo dato, el segundo valor sería la segunda componente. Entonces, para representar esto en un conjunto, en una función, sería de esta manera. El conjunto F es un conjunto que está formado por pares ordenados y en cada par ordenado está un elemento del primer conjunto y un elemento del segundo conjunto. Por ejemplo, el ceviche, que era la letra A, le corresponde 20 soles. Entonces escribimos esos dos datos en un solo par ordenado. La letra A le corresponde 20 soles. A la letra B, el lomo saltado, le corresponde 20 soles también. Entonces escribimos esos dos elementos en un solo par ordenado. A la letra B le corresponde 20. A la letra C le corresponde 17 y lo escribimos en un par ordenado. Y a la letra D le corresponde 15 y también lo escribimos en un par ordenado. Entonces, esta sería una forma de representar a una función. Esto sería una función. El conjunto F formado por los pares ordenados es una función. Pero veamos cuándo no puede ser una función. En este caso, en la vida real, como les dije, dos platos sí pueden costar el mismo precio. Veamos cuándo no es una función. De nuevo, los mismos platos, pero en este caso vamos a suponer que estamos en otro restaurante. También los mismos precios, 20, 17 y 15 soles. Y ahora
suponiendo que vamos a preguntar cuánto está cada uno de los platos. Empecemos por la causa limeña. Nos dicen en este restaurante que la causa limeña está 15 soles. Bueno, ahí no hay problema, la causa limeña sí puede estar de repente ese precio. El ají de gallina nos dicen que está también 15 soles, eso sí puede pasar en la vida real. El lomo saltado nos dicen que está 15 soles también, entonces hasta ahí no hay problema porque eso sí puede pasar en la vida real. Y luego preguntamos por el ceviche, nos dicen que está 17 soles, pero luego de un momento nos dicen que el ceviche está 20 soles. Entonces eso no podría pasar en la vida real porque ahí se estarían contradiciendo. El ceviche no puede estar 20 soles y 17 soles a la vez. Tienen que decidirse por uno de esos dos precios. Entonces en este caso estamos frente a una relación que no es una función, porque a este primer elemento le está correspondiendo dos elementos diferentes y eso no puede pasar. Entonces vamos a escribir estas relaciones en forma de pares ordenados, pero ya sabemos de antemano que no es una función y vamos a llamar a esta relación H. Entonces nos va a quedar que H va a ser un conjunto formado por los pares ordenados. A la letra A le corresponde 20, aquí ya está en este par ordenado, pero también a la letra A le corresponde 17, según esta relación. Luego a la letra B le corresponde 15, aquí está en este par ordenado. A la letra C le corresponde 15 también, y a la letra D también le corresponde 15. Entonces, como pueden ver, esto no es una función, porque no sucede en la vida real. Y para poder identificar cuando no es una función, cuando nos dan esta forma, simplemente tenemos que ver que cuando haya dos pares ordenados en donde la primera componente es igual y vemos que sus segundas componentes, recuerden aquí la primera es primera componente y la segunda es segunda componente. Cuando tengamos dos pares ordenados en donde tienen la misma primera componente y vemos que sus segundas componentes son diferentes, 20 es diferente a 17, entonces nos podemos dar cuenta que este conjunto no es una función. Veamos ahora algunos ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos y el primer ejemplo dice: de los conjuntos A, B y C, ¿cuál es función? Pues entonces simplemente vemos que tenemos conjuntos de pares ordenados. Tenemos que ver simplemente si tienen dos pares ordenados o incluso tres pares ordenados que tengan la misma componente. En eso nos vamos a fijar en este momento. Este par ordenado tiene primera componente 5, aquí tiene primera componente 6, 5 y 6 son diferentes, no hay problema. Este par ordenado tiene como primera componente el número 5. Entonces aquí tiene 5 y aquí también. Tenemos que comparar sus segundas componentes. En este caso es 7 y aquí también es 7. Entonces, como si son iguales, este conjunto sí es una función. Solo en el caso de que sus segundas componentes sean diferentes, no sería una función. Entonces el conjunto A sí es una función. Veamos si el conjunto B también es función. En este primer par ordenado tenemos como primera componente 11, aquí 4, 11 y 4 son diferentes, no hay problema. Aquí tenemos 1, también diferente, y aquí 4. Entonces tenemos dos pares ordenados que tienen la misma componente, 4, 4. Veamos si sus segundas componentes son iguales. Aquí es 2 y aquí es 3. 2 y 3 son diferentes, por lo tanto esto no es una función. El conjunto B no es función. Y veamos por último el conjunto C. El primer par ordenado tiene como primera componente el número 2 y aquí también el número 2. Entonces comparemos sus segundas componentes. Aquí es 5 y aquí es 8. Como 5 y 8 son diferentes, entonces esto tampoco es una función. Entonces nuestra respuesta
solo A es función. Y veamos ahora un segundo ejemplo, y en este caso nos dice haya m al cuadrado si el conjunto G formado por estos pares ordenados es una función. Entonces, para dar solución a este ejemplo, como nos dice que este conjunto de pares ordenados es función, entonces analicemos sus componentes. En este primer par ordenado su primera componente es 3, aquí es 5, 3 y 5 son diferentes, no hay problema. Aquí la primera componente es 6, también es diferente a las otras, pero aquí la primera componente es 3 y aquí también era 3. Entonces tenemos que comparar sus segundas componentes. Aquí es m y aquí es 7. Para que esto sea una función, la letra m tiene que ser igual a 7. O sea, las segundas componentes tienen que ser iguales para que sea una función. Entonces decimos m es igual a 7. Y ahora ya podemos dar la respuesta. A nosotros nos piden calcular m al cuadrado. Y como m es igual a 7, entonces tendríamos 7 al cuadrado. 7 al cuadrado nos queda 49. Y esta sería nuestra respuesta a este segundo ejemplo. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.